Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández. Te doy la bienvenida, reemocionada y en particular a un nuevo vídeo de preguntas rápidas. Buceando en la lista de reproducción me di cuenta que hace muchísimo tiempo que no traía un vídeo de preguntas rápidas, y si eres nuevo por aquí o es la primera vez que ves uno de estos vídeos, déjame contarte que en preguntas rápidas lo que hago es dar respuesta de una forma mucho más breve, son vídeos más cortitos de los habituales de aquí del canal, a una pregunta concreta, una pregunta que me han dejado en los comentarios o que me han hecho llegar a través de un mensaje por las redes sociales o el correo electrónico. Y en particular el vídeo de hoy está dedicado a un amigo nuestro que ahora con los nombres de usuarios de aquí de YouTube pues es bastante raro, es GGG1, bueno, nuestro amigo S. Y en un comentario de un vídeo anterior me puso: ¿qué es un ancla y cómo la usaría? Así que en el vídeo de hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta. Cuando hablamos de ancla o de anclaje nos referimos de forma general a todos esos estímulos que usamos en determinadas situaciones para cambiar un patrón de respuesta, normalmente asociado a estados mentales o estados emocionales específicos. Por ejemplo, imagínate que yo soy una persona muy impulsiva y quiero cambiar esa respuesta mucho más reactiva o mucho más impulsiva ante determinadas situaciones. Lo que hago es usar los anclajes, introducir esos estímulos, ahora veremos cómo, de tal manera que cuando se presente esa situación, ahí me sea más fácil gestionar esa forma de responder, cambiando esa respuesta más reactiva o más impulsiva por una respuesta muchísimo más reflexiva y serena. Esto sería un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que a lo mejor tú te vas a poner a trabajar o te vas a poner a realizar una tarea y ves que te cuesta muchísimo concentrarte. Puedes usar lo mismo, anclajes específicos que te ayuden a aumentar esos niveles de concentración o tener un estado más predispuesto a esa concentración antes de hacer la tarea, antes o durante, depende de cuando quieras usar este anclaje. Y también podemos usarlo simplemente para cambiar estados emocionales. Por ejemplo, ahora te das cuenta que estás muy ansioso, que de repente te has acelerado, igual por alguna circunstancia que te ha pasado o simplemente de forma interna has notado que te has acelerado. Puedes cambiar ese estado emocional transitándolo y llevándolo a un estado mucho más sereno usando también los anclajes. Esta sería la descripción general de las anclas, pero vamos a ir a la segunda pregunta que nos hizo nuestro amigo S. que es cómo usarlas. Como el objetivo principal de las anclas es transformar determinados patrones o determinados estados mentales o emocionales, lo que vamos a necesitar son tres elementos. Por un lado, identificar cuáles son esos contextos o esos estados que queremos transformar. Por otro lado, cuál es ese estado final que queremos conseguir. Y entre medio esos estímulos que vamos a usar. Vamos a ir paso a paso por cada uno de ellos. La situación inicial sería identificar cuál es ese patrón de respuesta, cuál es ese estado mental, ese estado emocional que en estos momentos quieres transformar, bien porque te está causando muchísimo conflicto o bien sencillamente porque estás en un proceso de superación. Por ejemplo, yo te he contado ya en vídeos anteriores que yo usé los anclajes para transformar ese estado de ansiedad postraumático que vivía cada vez que me subía a un coche después de un accidente. En esta primera fase lo que hacemos es identificar ese estado emocional y también esos contextos donde ese estado emocional se puede presentar. De esta manera también lo que hacemos es adelantarnos y prepararnos para esas situaciones. Segundo elemento sería identificar cuál es ese estado emocional o esa respuesta o ese estado mental que quieres conseguir. Puede ser simplemente calma, serenidad, concentración, reflexión, etc. Aquí va a depender de cuál es ese objetivo final que quieras conseguir. Una vez que tienes identificado y concretado cuál es ese patrón que quieres conseguir, ese estado final que quieres conseguir, vamos a los estímulos. Los estímulos van a ser esas anclas y aquí puedes usarlos, un estímulo por cada situación de transformación, por así decirlo, o varios. De esta manera tendrás una o varios anclajes por cada situación. Estos anclajes pueden ser físicos, como puede ser un gesto o un objeto, o pueden ser no físicos, como un estímulo, por ejemplo, un olor, una música o un sabor. Al final recuerda que los anclajes no son más que estímulos, entonces pueden ser tan variopintos, tan diferentes como tú necesites en cada momento. Lo que hacemos a continuación con estos tres elementos identificados es hacer la asociación. Lo que hacemos con determinados ejercicios es asociar ese ancla, ese estímulo físico o no físico, con ese estado final que quieres conseguir. Por ejemplo, volviendo al caso mío del accidente. En aquel momento yo usaba una fotografía de un espacio que para mí es mi lugar favorito en el mundo, que me conecta con la paz, con la serenidad, me hace hacer esa burbuja como si el tiempo se detuviera y no hubiese nada más.
Entonces, como te decía, a través de diferentes ejercicios lo que hacemos es asociar ese estímulo, que en mi caso era la fotografía y un gesto con los dedos, este de aquí, y lo que hacía era con la respiración hacer esa asociación y ese anclaje para después poderlo usar in situ en esa situación que me encontraba mucho más alterada. Esta sería la fase de asociación, por así decirlo. Cuanto más asociados esté ese estímulo con ese estado final que quieres conseguir, muchísimo mejor. Por ejemplo, en este caso que yo estaba usando una fotografía, pues claro, estaba usando la fotografía de ese sitio en concreto por todo lo que ese sitio a mí me hace sentir y me aporta. Me hubiera valido otro, pero la intensidad que ese sitio y la conexión y la paz que ese sitio me aportaba era superior al resto de situaciones. Así que, como ya estarás intuyendo, los anclajes son totalmente personales. Y la última frase sería ya la de la ejecución, ya cuando ponemos en marcha y usamos esos anclajes. En mi caso, cada vez que yo me subía a un coche y veía que me empezaba a poner ansiosa, que me empezaba a alterar y a sudar, recurría a esa fotografía, a esos gestos, esas respiraciones, todo lo que había hecho en esa fase de asociación. Obviamente, usar las anclas no es una varita mágica, algo que consigamos de forma instantánea. Habrá situaciones en las que esa transformación no sea más fácil, ya habrá otras quizás que nos cueste un poquito más porque esa intensidad emocional o ese arraigo de ese patrón de respuesta que queremos transformar es muy alto. Al final, la clave, como te digo siempre, es la repetición. A medida que vamos integrando estos hábitos, estas prácticas en nuestra rutina, más fácil nos será conseguir esa transformación que queremos. Y básicamente esto es lo que son los anclajes y cómo usarlos de forma muy general. Déjame en los comentarios si tú has usado anclas, si te han servido, qué es lo que más te ha ayudado a la hora de integrarlas en tu rutina. Recuerda también que si tienes alguna pregunta que quieras que responda en uno de estos vídeos rápido, me lo puedes dejar en comentario o enviarme un mensaje a través de redes sociales. Por mi parte, te doy las gracias por acompañarme un vídeo más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.